Hola amigos, en este vídeo vamos a ver el típico rectángulo de 6 puntos que suele aparecer muchas veces durante una partida de Go. En este caso, en el centro del tablero, el rectángulo está vivo. Negro no necesita jugar. Si blanco entra, entonces sí, negro contesta y está vivo. Aunque blanco continúe, negro puede jugar aquí, hace los dos ojos y captura las dos piedras. Y si fuese el caso, puede dejarlo así, y aunque blanco insista, negro sigue vivo porque eso es Seki, coexistencia pacífica. Los dos están vivos. Por lo tanto, en esta situación está vivo y no necesita jugar dentro de su territorio. Ocurriría lo mismo si ponemos aquí una piedra blanca. Sigue siendo un rectángulo, aunque aquí hay una pequeña debilidad, pero no es suficiente para que negro necesite meter una piedra. Ahí, por ejemplo, y está vivo. No tiene posibilidades de matar al grupo negro. Está vivo incondicionalmente. Si ponemos otra debilidad por aquí, sigue siendo un rectángulo de 6 puntos, pero ahora sí, ahora negro debería jugar. De no hacerlo, con esa jugada muere, puesto que aunque conteste, ahora ese sería el punto vital. Negro no puede venir aquí, se queda sin libertades, no puede venir aquí, se queda sin libertades, y si conecta, solo hay un ojo. Por lo tanto, en ese caso, negro moriría. Por lo tanto, aquí, cuando existen estas dos debilidades, sí debe jugar. Vale esa o vale esta. Cuando el rectángulo está en el lateral, es algo parecido. No necesita jugar, está vivo. Si blanco entra, aquí está vivo. Y nuevamente, si blanco insiste, negro puede jugar aquí o puede jugar tenuki en otra parte del tablero, y aunque blanco continúe, está vivo porque es Seki. Con una debilidad de este tipo, si es turno de blanco, ya directamente mata. Negro estaría obligado a jugar, por ejemplo así. Y cuando el rectángulo está en una esquina, la situación es mucho más peligrosa para el grupo negro. En este caso, si es turno de blanco, este sería el punto vital, negro muere. Aunque juegue por aquí, aquí, y no puede jugar esta porque se queda en Atari, es Dame Sumari, le faltan libertades por fuera, y negro muere. Aunque juegue aquí, solo hay un ojo. Por lo tanto, aquí, si fuese turno de negro, debería jugar para vivir. Si tenemos una libertad por fuera, este punto ya no funciona, porque la secuencia que acabamos de ver no funciona. Se puede jugar ahí, ya no es Atari, porque queda esa libertad, y blanco no mata, negro vive. Este no es punto vital. Blanco podría jugar aquí y obtiene un Ko. Viene aquí y ahora negro juega aquí y es un Ko. Debe tomar. Para que negro viva, debe ganar esta lucha de Ko y tomar estas dos piedras finalmente. Si hay otra libertad por fuera, entonces está vivo. Ya no hay Ko. Aquí
aquí, aunque venga aquí, negro aquí, blanco toma, pero no es co porque negro puede jugar aquí, tiene dos libertades por fuera y a la próxima jugada puede tomar aquí. En este caso, negro está obligado a jugar aquí, pues de lo contrario, si lo deja así y hace tenuki, esto no sería seki, suele decirse falso seki, negro muere. Según las reglas japonesas, esta formación, negro muere. En este caso sigue siendo un rectángulo de 6 puntos, pero tenemos ahí una debilidad. Si es turno de blanco, hay punto vital. El punto vital sería aquí. Este no vale, puesto que aquí ya va a vivir, es este. Si negro conecta, aquí impide hacer ojos, y si viene por aquí, ahora es Atari, pierde esas 3 piedras y negro muere. Si tenemos una libertad más, esta y esta, entonces esta ya no vale, puesto que después de jugar aquí, esto ya no es Atari, negro puede jugar aquí, y si viene aquí, negro contesta de esta forma. Entonces, en este caso, blanco no juega ahí, juega aquí. Y tenemos una secuencia parecida, no es exactamente igual, pero es parecida. Ahora es turno de blanco, y blanco debe jugar aquí. Si juega ahí, está amenazando ese punto, aquí, y negro debe jugar de esta forma, que es ko. Aquí blanco debe tener cuidado si en lugar de esta juega aquí, ahora no es ko, negro está vivo, juega aquí, blanco toma, y ahora como tiene dos libertades por fuera, negro va a poder capturar estas piedras y está vivo. Bueno, hemos visto posiciones básicas, espero que haya sido útil, sobre todo para gente que está empezando a jugar algo y aprendiendo. Hasta la próxima.